Saludos profesor y saludos compañero. El propósito fundamental de esta presentación es analizar cómo la interacción de las superficies afecta la disponibilidad y la vida útil de la maquinaria en la industria. En este sentido, inicio definiendo lo que es la tribología como concepto fundamental. La tribología no es un simple estudio de los lubricantes, sino es la ciencia integral de las superficies en contactos. Se debe recordar que ninguna pieza metálica mecanizada es lisa a nivel microscópico. El contacto real ocurre únicamente en las asperezas, generando presiones locales gigantescas. En ese sentido, tenemos lo que es el sistema tribológico. La tribología no es una propiedad del material, sino del sistema. En este sentido está compuesto por un cuerpo y un contracuerpo, que son los materiales en contacto, una interfaz, que es en donde actúa lo que es el lubricante o el medio entre las superficies, y se tiene un entorno que es temperatura, humedad, presión, y a su vez una cinemática, que está por la velocidad y la carga aplicada. Ahora bien, se tiene para esto la fricción, pero la fricción industrial. La fricción representa una pérdida energética inevitable, que se manifiesta en forma de calor y de deformación. En el diseño de mantenimiento se debe diferenciar la fricción tanto por deslizamiento como la fricción por rodadura, siendo esta última sensiblemente menor y preferida en el diseño de rodamientos. En la imagen se ilustra lo que es este concepto. Ahora, tenemos lo que es el tipo de desgaste industrial. Tenemos un tipo de acuerdo a su mecanismo físico y a su consecuencia visual. Tenemos el adhesivo, el abrasivo, el por fatiga y el corrosivo. Ahora, tenemos lo que es la reducción y el control de la fricción. Para mitigar la fricción, operativamente se recurren a tres vías fundamentales. La selección óptima del par de materiales, los tratamientos térmicos de endurecimiento y fundamentalmente la adición de una película de lubricante que reemplace la fricción sólida por la fricción fluida. Ahora bien, tenemos lo que son los mecanismos de desgaste, porque es que el desgaste es el efecto irreversible que destruye la presión de nuestras máquinas y por eso es vital un desgaste abrasivo, provocado por partículas libres en el aceite, de un desgaste por fatiga superficial, y esto ocurre por ciclos de carga en rodamiento que requieren bien sea un rediseño o un rediseño sí, de carga o de viscosidad. En ese sentido, existen unas consecuencias y un control de desgastes. Las consecuencias directas del desgaste como tal, son el aumento del nivel en las vibraciones. Hay una pérdida de tolerancia en la maquinaria y desde la perspectiva del mantenimiento proactivo, la principal arma es la filtración de alta precisión y el monitoreo mediante el análisis profundo o una ferrografía. En ese sentido entra el concepto de lubricación e hidrodinámica. La lubricación es la herramienta por excelencia para mitigar el contacto. La viscosidad es la propiedad más relevante de cualquier lubricante. Una viscosidad incorrecta destruirá por completo la máquina, ya sea por falta de película o por sobrecalentamiento por una fricción fluida. En ese sentido, y de acuerdo a la síntesis de lubricación, existe un régimen de lubricación y una curva de Streibach, que es la que la estudia. Para resumir la dinámica de la lubricación, se emplea la curva de Streibach. El objetivo operativo en el mantenimiento mecánico
es garantizar que la maquinaria funcione en el régimen hidrodinámico correcto, donde el coeficiente de fricción es mínimo y el desgaste se reduce prácticamente a cero. En ese sentido, se observa en la diapositiva lo que es la curva mencionada y cómo es su tratamiento. Ahora tenemos lo que es la clasificación de los lubricantes. Los lubricantes están de acuerdo a su estado en líquido, por ejemplo, los aceites minerales, los sintéticos, cuya función principal es, su aplicación principal es en motores, turbinas y en reductores. Están los del estado semisólido, que son como grasas, jabón, aceite, que se emplean en rodamientos de baja velocidad. Los sólidos, como son grafito, en temperaturas extremas y de vacío. Y los gaseosos, como aire y nitrógeno, en cojinetes de altura de alta velocidad. Existe un criterio de selección técnica que se basa en la viscosidad, por ser el factor más importante, debe ser suficiente para separar las superficies a la temperatura de operación. Un índice de viscosidad que tenga la capacidad de mantener fluidez en rangos térmicos amplios, unos aditivos que sean antidesgastes y detergentes. Hay factores que afectan la acción de la lubricación, como lo son la oxidación por degradación por calor y oxígeno, el agua, porque la contaminación del agua altera la viscosidad, y el corte, por rupturas en las moléculas del polímero. En conclusión, comprender la tribología nos permite pasar de un mantenimiento reactivo a un mantenimiento proactivo de alto nivel, que es lo que se debe garantizar. Agradezco a ustedes por su atención y muchas gracias.